Video número 1 del curso de química, del curso de estadística general para estudiantes de química de tercer ciclo. El tema en el video número 1 es comparaciones en el análisis de datos o, tal como aparece en su programa, pruebas de hipótesis. Las comparaciones en el análisis de datos son muy comunes y para poderlas llevar a cabo necesitamos una serie de elementos que ustedes deberían tener ya a la mano a la hora de estar viendo este video. Las vamos a repasar. La presentación que ustedes tienen en la pantalla en este momento no la vamos a enviar todavía porque tiene algunos elementos adicionales que no les van a servir. Sí tienen que tener a la mano una pequeña base de datos que se les ha enviado, que tiene como título ejemplo hipótesis, y cuando ustedes lo abren es un ejemplo de la biodisponibilidad de un medicamento que se llama diclofenaco sódico, que es el principio activo, en donde estamos comparando el diclol. Este es un nombre ficticio, aunque este estudio sí es un estudio real de un medicamento de los llamados genéricos y el medicamento original, que es el cataflam. Estos datos los deberían tener. Además, se les ha enviado un documento en donde habla de hipótesis y decisiones. Es importante que este documento lo lean previo a ver este video, porque eso va a ayudar en mucho la comprensión. Siendo así, vamos a empezar y vamos a ver que las comparaciones, como les decía, el contenido de esta presentación va un poco más allá de la primera parte que estamos viendo, que es el concepto de comparación y pruebas de hipótesis. La comparación es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Como ustedes pueden ver en esta presentación, la comparación va desde muy pequeños, como por ejemplo cuando somos pequeños y surge la eterna pregunta de ¿quién me quiere más? Si me quiere más mi mamá, si me quiere más mi papá, etc. Comparar es una actividad humana y los humanos la hemos llevado de manera natural a todas las actividades que realizamos. Muchas veces cuando un médico evalúa a un paciente luego de un tratamiento, quiere saber si hubo un cambio y mejor si este cambio es significativo. Entonces, el primer término que estamos aprendiendo en este video es comparación, el segundo es significativo, y probablemente ustedes muchas veces han oído a personas que hablan y dicen, si esto es significativo, esta diferencia es significativa. Si vamos a la definición de significativo o significancia, podemos ver aquí en esta presentación, en esta diapositiva, todos los términos que tienen. Significativos o significancia quiere decir alcance, sentido, enunciado, expresión, destacado, sobresaliente, distinguido, expresivo, revelador, manifiesto. Por eso es que se usa en muchos ámbitos. Pero en el término estadístico, significativo quiere decir que la diferencia, si encontramos cuando estamos comparando, no se debe al azar, sino que la diferencia es el resultado de que existe un factor que la está determinando. Si fuera el ejemplo que estamos viendo, que básicamente es la biodisponibilidad de la molécula diclofenaco sódico cuando se inyecta a personas, está la biodisponibilidad, es decir, la capacidad que tiene el cuerpo de absorber la molécula y que aparezca en sangre y que luego haga su efecto, del cataflam, que es la molécula original, comparado con un medicamento genérico
que le hemos denominado diclol. Si hubiera diferencia, la diferencia sería significativa, dado que el cataflán es la molécula original y su forma de producción es la original, y el diclol es una molécula genérica y su forma de producción es a nivel nacional. Desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista gráfico, cuando nosotros hacemos comparaciones, lo que nosotros estamos haciendo es comparar distribuciones. Las pruebas de hipótesis se deben hacer únicamente, las pruebas de hipótesis estadísticas de este tipo que estamos viendo, en aquellos casos en donde nosotros estemos seguros que los datos siguen una distribución normal. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es una comparación del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una razón que resulta de la división entre el peso en kilogramos al cuadrado, el peso en kilogramos al cuadrado dividido la estatura en metros al cuadrado. El índice de masa corporal, cuando decimos que está adecuado, va de 19.5 hasta 25.5. Bien, tanto en hombres como en mujeres. Si nosotros vemos aquí, lo que estamos haciendo es una comparación del índice de masa corporal en personas que no consumen alcohol contra el índice de masa corporal de personas que sí consumen alcohol. Veamos los valores, porque al final, cuando hacemos una comparación de este tipo, lo que estamos comparando son las medias. La media del grupo que no consume alcohol es 23.22. La media del grupo que sí consume alcohol es 23.66. Y sus desviaciones respectivas son 3.98 en el caso del grupo que sí consume y 3.79. Sin mucho análisis, podemos ver que estos son grupos prácticamente iguales, lo que significaría o lo que nos haría decir que no hay diferencia significativa. Más adelante podríamos hacer un análisis de por qué no hay diferencia significativa. Básicamente lo que sucede aquí es un dato que está haciendo falta, es que esta es una población muy joven, es una población con un promedio de 21 años y a esa edad todavía el IMC no se ve afectado por el consumo de alcohol. Además, el consumo de alcohol que se está reportando ahí es un consumo de alcohol moderado. Para llevar a cabo comparaciones como la que acabamos de mencionar, tenemos que hacer lo que se llama pruebas de hipótesis. Hay que tener mucho cuidado porque las pruebas de hipótesis se confunden con las hipótesis de investigación. Son totalmente diferentes. Cuando yo hago una investigación y planteo una hipótesis de investigación, podría ser que necesitara hacer muchas pruebas de hipótesis, dependiendo de todos los análisis que tenga que hacer. Realmente estas se deben llamar pruebas de hipótesis estadísticas. Y en el sentido más estricto, solo se refieren a la comparación de variables que tienen una distribución normal. Hay otras pruebas estadísticas que recurren al mismo concepto de pruebas de hipótesis. Algunas de ellas son la prueba de Poisson, la prueba binomial, la prueba de chi cuadrado. En el caso de la prueba de chi cuadrado, la verán más adelante utilizando un ejemplo de datos obtenidos de pruebas genéticas. Muy bien, el planteamiento de las pruebas de hipótesis se basa en que existe algo que se conoce como HO y algo que se conoce como HA. El HO es la hipótesis nula y esta hipótesis nula siempre dice que sea lo que sea que estamos comparándolo es igual. Y la hipótesis alterna es la que dice que sea lo que sea que estemos comparando es diferente. Así de sencillo. Desde el punto de vista de la representación, hay pruebas de hipótesis de dos colas y pruebas de hipótesis de una cola. Las de dos colas simple y sencillamente es cuando nosotros decimos, por ejemplo, como estamos comparando medias y generalmente nos referimos a la media poblacional, estamos diciendo que la población
origen o una población mu sub 0 es igual a una población mu sub 1. Esto lo que quiere decir es que no importa, ya en el caso de la hipótesis alterna, cuando estoy diciendo que mu sub 0 no es igual a mu sub 1, ¿se recuerdan? HO afirma que todo es igual, H1 o HA, también como se le conoce, afirma que son diferentes. Si yo digo que mu sub 0 no es igual a mu sub 1, lo que estoy diciendo es que no importa si este es más grande que este o este es más grande que este, lo importante es que haya diferencia. En la hipótesis de una cola, de una vez debo dejar especificado que uno de los dos grupos que estoy comparando es más grande que el otro grupo que estoy comparando. Entonces yo puedo decir, si eso es lo que a mí me interesa, que el grupo 1 es mayor que el grupo 2. Por lo tanto, como la hipótesis nula generalmente trata de probar lo contrario, si yo quiero demostrar que H1 es mayor que H0, entonces lo contrario sería que H0 es mayor o igual a H1. Hay una tabla que es la tabla más importante en las pruebas de hipótesis, y con esto vamos a terminar este primer video. Esta tabla, que es una tabla que se conoce como la tabla 2×2, que compara la decisión que yo he tomado contra la realidad. Lo que sucede es que independientemente de la decisión que yo tome, existe una realidad. Algunas veces la conozco, algunas veces no. Si yo digo que lo que estoy comparando es igual y en la realidad es igual, entonces estoy en lo correcto. Si yo digo que lo que estoy comparando es diferente y en la realidad es diferente, estoy en lo correcto. Empiezan los problemas cuando yo digo que lo que estoy comparando es diferente y en la realidad es igual. O bien, cuando yo digo que es igual, lo estoy comparando, y en la realidad es diferente. Pensemos un momento en el ejemplo que vamos a realizar. ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Qué es lo que quisiera, por ejemplo, el fabricante a nivel nacional que sucediera? Lo que quisiera el fabricante local, el del compuesto que se llama diclol, es que no haya diferencia en la absorción, porque eso es lo que estamos midiendo, la absorción del medicamento a diferentes horas respecto a la molécula original, a la molécula de la casa que la produjo por primera vez. Entonces nosotros quisiéramos que HO fuera cierta. Por otro lado, la casa farmacéutica Cataflam, que distribuye o produce el Cataflam, por supuesto que lo que quiere es que haya diferencia respecto a la absorción del Cataflam y del diclol. Dicho de otra forma, lo que quisiera la casa farmacéutica que distribuye y que fabrica el Cataflam es que la media de absorción de su producto sea mayor que el de la media de absorción del diclol. Para demostrar esto, nos vamos a trasladar al ejemplo, y en el ejemplo podemos ver entonces que tenemos el diclol, tenemos el Cataflam y tenemos la absorción desde las 0.16 horas llegando a la media hora hasta las 10 horas, y tenemos la absorción tanto de diclol como de Cataflam. Lo que quisiéramos hacer es hacer la comparación. Esta comparación la vamos a hacer en un segundo video. Por el momento aquí nos vamos a detener.